Vamos a conversar sobre un tema que anticipamos en el orden de notas y entrevistas que íbamos a hacer hoy, que tiene que ver con una propuesta del presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria. Se trata de un pedido de informes directamente al Departamento Ejecutivo para que brinde precisiones sobre un presunto parcelamiento. Incluso esto fue acompañado con algunas imágenes. ¿Por qué el pedido de informes? Bueno, porque está en una zona protegida de las sierras de Tandil. Algunas de las parcelas identificadas se las conoce como circunscripción 1, sección E, la chacra 142, la parcela 3, que están ubicadas entre las cotas 250 y 280 sobre el nivel del mar, donde la normativa establece una superficie mínima de 10 hectáreas para parcelas, es decir, a esa instancia no se puede lotear, digamos, un terreno, ¿no? Sino que es de una única vivienda. Bueno, vamos a darle la bienvenida aquí al aire de nuestra radio al concejal Rogelio Paraguirre, que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días. Flor Balbuena, Nacho Lacobara te saludan. Buen día. Hola Flor, Nacho, buenos días. ¿Cómo Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, otra vez, digamos, el tema de del loteo sobre la zona no permitida, digamos, o la zona protegida de las sierras, vuelve a debatirse, digamos, en el ámbito político, en este caso en el Consejo Deliberante, con un pedido de informes al Departamento Ejecutivo. ¿Qué se aporta, digamos, en esta oportunidad? ¿Son cuestiones que se han detectado nuevas o que ya vienen arrastradas desde hace un tiempo, Rogelio? No, tanto esta como muchas otras, o muchos otros casos vienen arrastrándose hace tiempo y hablan de alguna manera de la pérdida de control del territorio y de autoridad del gobierno municipal respecto de la preservación de nuestro paisaje protegido y básicamente el cumplimiento de la normativa. Uh-huh. Lo que este caso tiene es que se corresponde con algo que el último tiempo, por lo menos el último año, ha empezado a tomar a tornarse muy recurrente, que es el uso de una figura legal, que es la prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una modalidad de las tantas de propiedad, sí, que es la figura del condominio. Sí. Bueno, la utilización de esta figura para, entre comillas, lotear en lugares donde no está permitido en Tandil de acuerdo a nuestra normativa, nuestro plan de desarrollo y a nuestra ley de paisaje protegido, que es como bien presentabas vos recién la noticia, arriba de la cota 220 y ni hablar arriba de la 250, digamos, donde es aún más restrictivo. Uh-huh. Nosotros, este verano, en el mes de febrero, yo estuve trabajando en el tema, en esto de la recurrencia del uso de esta figura básicamente para producir estafas. Claro, ¿no? Claro. En la mayoría de los casos a personas que, desconociendo la normativa y desconociendo porque hay un ocultamiento manifiesto de que lo que les están ofreciendo es la participación en un condominio, mucha gente a precios muy atractivos ha pensado que estaba comprando un lote y al momento de escriturarlo se encontraba con que era una propiedad indivisa por tratarse precisamente de la figura del condominio, donde cada comitente en un condominio tiene una proporción de claro, una propiedad indivisa, ¿sí? Uh-huh. Entonces presentamos un proyecto de ordenanza para establecer una herramienta en el municipio de Tandil, que es un certificado de aptitud urbanística. Esta herramienta lo que permite es, por un lado, brindarle seguridad jurídica y previsibilidad a los potenciales compradores de tierra en Tandil, y por otro lado es una advertencia taxativa a quienes intentan, utilizando esta figura, vender lotes, ¿no? Esto hace que el día de mañana, si se tratara esta ordenanza que está secuestrada hace 4 meses en el Departamento Ejecutivo en un escritorio, mientras siguen proliferando los casos, el potencial comprador pueda requerirle al vendedor el certificado de aptitud urbanística. Si no te muestran el certificado de aptitud urbanística, bueno, vos sabés que te estás metiendo en un problema porque no tiene la autorización para venderte parcelas del tipo de las que te está ofreciendo, ¿no es cierto? Lógico. Bueno, sí, este caso, en concreto, el del pedido de informes que presentamos en la última sesión y que, bueno, obviamente aguardamos la respuesta por parte del Departamento Ejecutivo, es un caso más de esto. Acá se combinan dos cosas. Una cosa que viene ocurriendo hace tiempo en Tandil, que es la permeabilidad o permisividad o falta de autoridad del Departamento Ejecutivo para controlar la construcción en nuestras sierras. Esto la Asamblea por la Preservación de las Sierras lo viene planteando
hace muchísimo tiempo. Sí. Este loterío, en definitiva, es parte de los lugares señalados por la Asamblea de las Sierras, y se combina con esta otra problemática que les decía, que es la de la utilización de la figura del condominio. Uh-huh. Ahora, esto se enmarca en la falta de control que tienen todo este Ejecutivo, porque vos ves por ahí obras que están haciendo y ni siquiera hay un cartel afuera del profesional que es el responsable, ¿no? Absolutamente. Hay una falta de control evidente, Nacho, porque es imposible que algo que no es que se hace de la noche a la mañana. Claro. Yo contaba en la sesión del jueves pasado, cuando presenté el pedido de informe, yo pude ver con mis propios ojos, porque estaba corriendo por las sierras con mi hermano, claro, en plena pandemia, en el año 2020, y escuchamos un ruido ensordecedor adentro de ese monte enorme que hay en el valle, donde además pasa un arroyo. Sí, esto no es menor. Sí, diría que es uno de los datos más sobresalientes. Y nos adentramos en el bosque con mi hermano y había 2 topadoras laburando al taco, desmontando una manzana completa. Desde ese entonces hasta el día de hoy, en el que hay 6 construcciones, algunas terminadas y otras en proceso de construcción, es imposible que al Estado municipal esto le haya pasado frente a sus narices si tuviera una mínima capacidad de control. Por eso, control no hay. Si no hay control, no hay orden, es decir, el territorio empieza a ser un territorio del más fuerte, del más, entre comillas, vivo u osado, uh-huh. ¿Sí? Y si no hay ni control ni orden, lo que se ha socavado claramente es la autoridad del Ejecutivo Municipal, que me parece que en líneas generales es lo que estamos viendo. Esto es un ejemplo. Uh-huh. Esto es una casualidad, digamos, la presentación o este pedido de informes, Rogelio, o fue o está mancomunadamente trabajado con la presencia de Daniela Vilar, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que entiendo por algunas difusiones en medios de comunicación locales va a estar aquí en la ciudad de Tandil el 1 de julio, incluso en el Salón Blanco de la municipalidad, para presentar una propuesta de lineamientos o estar presente durante el despliegue de esta propuesta de zona protegida natural de las sierras de Tandil. No, esto, si se quiere, contextualiza justamente de algún modo el evento que va a tener lugar mañana en el Salón Blanco con la presencia de la ministra, digamos, ¿no? Este es un caso particular en el que nosotros planteamos que hay una nueva irregularidad o un nuevo incumplimiento en relación a la protección de nuestras sierras, y en simultáneo justo se da, digamos, con algo que tiene 7 meses de trabajo, que tuvimos oportunidad de gestionar junto con la ministra Daniela Vilar en el mes de septiembre-octubre del año pasado, que fue el acompañamiento del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, para financiar un trabajo de investigación que es ni más ni menos que la elaboración de diagnóstico y lineamientos para un plan de manejo para la zona protegida natural Sierras de Tandil, que es un gran pendiente que arrastramos todos los tandilenses. Hoy que en distintos ámbitos de la ciudad se está revisitando, rediscutiendo o haciendo balances en relación a nuestro PDT, a nuestro plan de desarrollo, decimos nosotros, bueno, si hay de alguna manera algún grado de consenso respecto de que el PDT merece algunas rediscusiones, imaginémonos entonces sobre aquello que no se hizo. O sea, estamos discutiendo balance de lo que se hizo en 20 años. Bueno, el famoso plan de manejo nunca se hizo. Ustedes saben muy bien que cuando se sancionó nuestra norma de ordenamiento del territorio, nuestra principal norma, el plan de desarrollo, que además fue pionera, fue vanguardia en Tandil, de hecho la ley de acceso justo al hábitat tomó muchos de los elementos del plan de desarrollo territorial de nuestra ciudad. Cuando se sancionó, allá en el mes de noviembre del año 2005, hace 20 años, establecía un capítulo que era el de protección de las sierras de Tandil, que era una norma transitoria, que era la protección por cotas de nivel, las famosas 220, 250 y 280, y 200 en el área rural. Uh-huh. Esto era una norma transitoria que en realidad lo que hacía era le daba 540 días de plazo al Departamento Ejecutivo para elevar al Consejo Deliberante el plan de manejo, uh-huh, uh-huh, que es un plan de gestión de la zona protegida, ¿no? Es decir, hoy no hay gestión de la zona protegida, las cotas son tabla rasa, no tienen una gestión encima, porque el paisaje protegido naturalmente tiene una complejidad, ¿sí? Por su topografía, por sus características bioambientales, por la conformación de cuencas hídricas, por distintos motivos, porque no es lo mismo la antropización que ha tenido con el paso del tiempo, incluso antes del PDT, en algunas zonas
que en otras, con lo cual requiere de una gestión y requiere de un abordaje complejo. En aquel entonces, porque no se ponían de acuerdo y porque decían que era muy complejo asumir la gestión del paisaje protegido, se elaboró aquella norma transitoria que le daba 540 días al Departamento Ejecutivo, como les contaba. Bueno, han pasado 7.500 días, literalmente esto, y seguimos sin plan de manejo. Lo cierto es que frente a algunas dificultades que pudieran ser atendibles respecto a lo que uno ha podido recoger de cuáles fueron las razones principales por las cuales se optó por continuar con esta medida, entre comillas, transitoria de las cotas de nivel, era que era muy complejo gestionar el paisaje protegido, que requería, por ejemplo, de tener, me acuerdo que decían en aquel entonces, un cuerpo de inspectores muy grandes, etcétera. Bueno, han transcurrido 2 revoluciones tecnológicas de aquel entonces a esta parte, ¿no? La llegada de Internet y ahora de la inteligencia artificial. Hoy hay sobradas herramientas para gestionar el territorio, para gestionar la zona protegida, y nos parece que es un momento muy oportuno para abocarnos a trabajar en la elaboración de un plan de manejo. Lo que estamos presentando mañana es un trabajo que se ofrece a la comunidad y a los que tienen la toma de decisiones en sus manos, ¿sí?, como un instrumento, un elemento, que es un diagnóstico muy profundo, con un trabajo técnico, científico muy acabado, y 7 lineamientos. Pero no es el plan de manejo. El plan de manejo es una responsabilidad del municipio, del gobierno del municipio de Tandil y del Consejo Deliberante eventualmente, si algún día fuera elevado. Te cambio de tema, pero no tanto. Tiene que ver con otro proyecto de Fuerza Patria y me quedé pensando en esto de tiene el proyecto secuestrado, porque en diálogo con el concejal Federico Martínez hace algunas semanas nada más, hablábamos de este tema también, ¿no? De que algunos de los proyectos que tenían que pasar por el Departamento Ejecutivo, si provenían, digamos, de los bloques opositores, tardaban mucho tiempo, había que volver a preguntar por ellos, y en este sentido me centro en la ley de montañismo, la ordenanza de montañismo en Tandil, que también está vinculada a la zona protegida de las sierras, porque sería una manera, digamos, de obtener un rédito, ¿no? Que se puedan hacer caminatas, trekkings y que se expanda la actividad turística que ya de por sí se da, pero bueno, de manera regulada. Y ahí también están obteniendo algunas trabas y, bueno, preguntarte por esa salubridad, digamos, dentro del Consejo Deliberante cuando se presentan algunos proyectos y después no ven que no avanzan justamente. Bueno, así de Flor, tal cual lo decís, en septiembre del año 2024, hace 1 año y 9 meses atrás, nuestro bloque, yo no era concejal en aquel entonces, presentó 2 proyectos de ordenanza en simultáneo, porque, bueno, también hacen al mismo tema, ¿no?, que como decíamos es un tema complejo, el de las sierras, que entre otras cosas tiene que ver con cómo los tandilenses nos damos las herramientas, los insumos para hacer aquello que mi viejo llamaba apropiación positiva del paisaje, ¿no? Partiendo de la premisa de que las sierras son constitutivas de nuestra identidad como tandilenses, bueno, ¿cómo puede ser que nuestro paisaje sea constitutivo de nuestra identidad si nosotros no podemos darnos los medios para acceder al mismo, ¿no? O sea, no se puede conocer, no se puede querer lo que no se conoce, no se puede conocer lo que no se puede pisar, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en septiembre del 24 se presentaron 2 ordenanzas. Una, la adhesión a la ley nacional y a la ley provincial de montañismo, que es que tiene una serie de prerrogativas muy interesantes, de un trabajo que hay que encarar con los especialistas, básicamente con la gente que se dedica al deporte de montaña, el Centro de Montaña de Tandil. En Tandil tenemos grandes referentes nacionales, incluso me animaría a decir internacionales, que tienen un enorme conocimiento, donde por un lado hay que producir toda una serie de acuerdos. Ahí sí, digamos, es donde se pone en juego la famosa articulación público-privada, que acá la escuchamos tantas veces de boca de los funcionarios municipales, pero a la hora de ponerla en práctica tienen enormes dificultades, porque hay que establecer, ustedes saben, el 95% de las sierras de Tandil tienen dueño, ¿no? Y eso implica entonces establecer todo un mecanismo de acuerdos y negociaciones entre el Estado y los particulares para garantizar un acceso ordenado a ese paisaje, a esas sierras, entre otras cosas brindándole a los particulares, a los dueños de esas porciones de sierra, el deslinde de responsabilidades. Hoy pasa que una persona tiene un accidente en una sierra que tiene un dueño, de hecho hay varios juicios en curso, muchas veces esa persona tiene que responder legalmente cuando ni siquiera sabía que había alguien ingresando
a su propiedad, que tiene que ver con armar el registro de senderos y caminos, que es un gran pendiente también de Tandil, es un trabajo espectacular que hay que hacer. Bueno, esa ordenanza junto con otras se presentaron el mismo día y se aprobaron en el Consejo Deliberante, que es la del registro de guías de deporte aventura, que además es un reclamo del sector, ¿sí? En Tandil ustedes saben que tenemos uno de en nuestro perfil turístico, digamos, una de las cosas que sobresale es el deporte aventura. Durmieron 1 año y 9 meses, como les decía, presentamos ahora 2 pedidos de informe que fueron girados a la Comisión de Deportes, que me toca presidir a mí, y hasta 2 jueves, esto que les cuento es tal cual. Mientras estábamos reunidos en la Comisión de Deporte con las autoridades del Centro de Montaña y con algunos referentes de la actividad, a uno le llegó un mensaje al celular de una persona del Departamento Ejecutivo que le decía que acababan de reglamentar la ordenanza. Buena hora, ¿no? Sí, lo cual quiere decir que sirvió presentar el pedido de informes, ¿no? Bien, y ahora yo tuve conocimiento también de otro funcionario municipal que en estos días están abocados a continuar y acelerar el trabajo en relación a la otra ordenanza, que es la de la adhesión a la ley de montaña. Pero ambas cosas tienen que ver con el tema anterior, ¿no? Que tienen que ver con, si no es hora ya de que los tandilenses nos aboquemos a trabajar seriamente en algo que por supuesto no es soplar y hacer botellas, es sumamente complejo, pero en relación a, cómo protegemos nuestro paisaje, cómo producimos esa apropiación positiva, responsable del paisaje, cómo de alguna manera armonizamos el derecho a la propiedad de quienes son titulares de parcelas en el paisaje protegido, pero entendiendo que el ambiente es un capital social a la vez, ¿no? Que yo no puedo hacer lo que quiero en mi parcela, en la sierra, solamente por el hecho de que es mía, porque tanto la reforma del 94 de la Constitución, de los derechos ambientales, sociales, como la misma ley 8912, como la misma ley de paisaje protegido o el propio plan de desarrollo territorial, nos dan un marco legal lo suficientemente robusto para entender que el derecho a la propiedad y al modo en el que se ejerce esa propiedad en el paisaje protegido debe ser algo que tiene que ser en acuerdo con la comunidad, que es la comunidad que, como decíamos, tiene su identidad en gran parte basada en la existencia de ese paisaje. Total, ojalá. Como lo describís y como se plantea, digamos, en términos de proyectos, es, por lo menos desde ese lado, una situación ideal, idílica, diríamos, para la ciudad de Tandil. Así que entender por dónde incluso recorrer, pasear y ver, digamos, la sierra de Tandil, que es verdad, hoy los que somos más prudentes por ahí decimos, no nos metemos por acá porque no sabemos si estamos en una zona que es privada, ¿no? Así que ojalá llegue a buenos términos y va a ser muy interesante también mañana escuchar esos 7 lineamientos que aportan más información también a esta situación de la zona protegida de la ciudad de Tandil. Es con entrada abierta y libre para toda la comunidad, la visita de la ministra. Bien. Sí, absolutamente. Es un evento en el Salón Blanco a las 10 de la mañana en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde están todos y todas, por supuesto, más que invitados. Va a ser muy interesante, realmente, muy, muy interesante. Y se van a poder conocer además los resultados de este trabajo, entre ellos estos 7 lineamientos que no se los quiero spoilear. Está muy bien. Pero No queremos, una actividad muy interesante y es abierta a toda la comunidad. No te queremos generar problemas domésticos, para nada. Excelente. Bueno, Rogelio, muchas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. No, por favor. Chau. Rogelio Iparraguirre, concejal y presidente del bloque de Fuerza Patria en la ciudad de Tandil.